El niño del puente, por A. R. García. Tras la muerte de mi madre, ocurrida a sus 79 años, me hice cargo de mi padre, quien ya tenía 80. Por lo tanto, él se quedó a vivir conmigo en la ciudad. Originalmente mi familia residía en un pueblo ubicado en Hidalgo, pero la vida me sacó de aquellos parajes. Solo volví para el funeral de mamá y permanecí un par de semanas en la zona con el objetivo de participar en el novenario y el levantamiento de la cruz. Una vez concluidas las acciones tradicionales, hablé con mi padre y le cuestioné si se quedaría en su hogar o se iría a la casa de uno de mis 4 hermanos. En los días previos noté comportamientos raros. Oí comentarios hostiles hacia el hombre que nos crió y susurros relacionados con los terrenos que le pertenecían a mi madre, los cuales pasarían a manos de su esposo y no a las de ellos. Dado que yo ya tenía un patrimonio seguro y un buen trabajo en el centro del país, a casi 8 horas de ahí, no me preocupó en absoluto lo que pasaría con la casa o las tierras, pero me sorprendió la petición de mi padre para mudarse conmigo. Si bien esa solicitud no me pasó por la cabeza en ningún momento, le dije que sí y nos pusimos a preparar las maletas. No le pedí explicaciones, pero conforme transcurrió el tiempo, logré saber que mis queridos hermanos se habían convertido en una jauría de lobos hambrientos y envidiosos. Dejaron de visitar la casa familiar hacía varios años, de modo que mis progenitores enfrentaron la vejez y sus enfermedades solos. Como era de esperarse, el reloj siguió girando. Mi padre me vio comprometerme, casarme y cargó a mi primer hijo. Al cumplir los 87 años, una noche se fue a dormir y sus ojos ya no se abrieron otra vez. Para mí fue triste. Sin embargo, comprendí lo mucho que resistió. Llevaba 7 años anhelando reunirse con su querida esposa. Tal como era su deseo, lo trasladamos a Hidalgo y lo sepultamos al lado de mi madre. En esa ocasión no me quedé al espectáculo de los rituales. Confié en que papá entendería mi rápida partida. No deseaba ver ojos llenos de lágrimas falsas, pues en 7 años mis hermanos no nos visitaron ni por error. En fin, regresé a mi casa, lloré en el regazo de mi esposa y traté de encontrar resignación en el amor de mi hijo. Lamentablemente, no pasaron ni 2 semanas cuando recibí una notificación donde me convocaban para ir a Hidalgo y estar presente durante la lectura del testamento que dejó el jefe de la familia, mismo sobre el cual no tenía conocimiento alguno. Así pues, con muy pocas ganas, compré un boleto de autobús y salí para el pueblo. Viajé de noche y llegué temprano al municipio donde se ubica la localidad a la que me dirigía. Una vez ahí, me encontré con una huelga de transportistas. Mantenían cerradas las principales vías del lugar y por consiguiente, la que se dirigía a mi destino. Intenté por todos los medios conseguir que alguien me llevara, mas no tuve éxito. Estuve esperando por horas a ver si la manifestación se retiraba, pero dio la 1 del día sin que los involucrados mostraran intenciones de moverse. Dado que la reunión se realizaría a primera hora del día siguiente, opté por caminar. A pesar de que la distancia abarcaba
casi 30 kilómetros. Tenía 29 años y confiaba en mi condición. Según mis cálculos, si marchaba de forma constante, para las 7 de la noche ya debería de estar llegando a la comunidad. Me daría tiempo de cenar algo, bañarme y descansar. Además, cabía la posibilidad de encontrar a algún residente que me diera un aventón. Compré un poco de agua y también comida e inicié el camino. Me resultó sumamente extraño. Transité por horas y no encontré a una sola persona en la carretera. Veía de lejos los asentamientos esparcidos entre las colinas y valles. Sin embargo, ninguno de los habitantes se asomó. De todas formas, intenté mantener la calma para no caer en el pánico, ni propiciar pensamientos fantásticos que me alteraran. Pero si debo ser sincero, la situación me parecía una señal. Como si el universo me estuviera poniendo obstáculos con el objetivo de que no llegara a la lectura del testamento. A las 5 de la tarde, con más de la mitad del camino consumido por mis adoloridas piernas, decidí sentarme junto al puente que cruzaba el único río de ese territorio. Planeaba reanudar la marcha en 20 minutos, así que saqué una hogaza de pan y un envoltorio de queso con los que me alimenté deprisa. Luego de ese merecido descanso, tomé mi mochila, me estiré para aflojar los músculos y comencé a caminar sobre el puente. Esa estructura medía unos 15 metros de largo. Justo a la mitad me alcanzó un niño y me preguntó sin miramientos hacia dónde iba. Le dije que me dirigía a San Plutarco, el pueblo donde crecí. Al oír eso, el chiquillo sonrió y me dijo que sabía dónde quedaba, aunque hacía demasiado tiempo que no iba para allá. Se quedó unos instantes en silencio. Más tarde volvió a preguntar si iba a visitar a mi familia. Consciente de que al chiquillo no le interesaban mis problemas, le dije que no, que solo debía atender un pendiente legal y me regresaría por donde llegué. Al final del puente, el niño se quedó parado, como pensando. Acto seguido, sonrió de oreja a oreja y me dijo que me acompañaría durante algunos metros, puesto que su hogar quedaba cerca. Me hizo sentir bien el haber encontrado a alguien en mi camino, pero me resultaba extraño que se tratara de un infante. Quise saber dónde se hallaban sus padres y él dijo que estaban descansando más adelante. También cuestioné qué andaba haciendo en la calle tan tarde, a lo que respondió con firmeza: nada, ya no puedo hacer nada, pajarear sobre el puente nomás. Asumiendo que mi turno para indagar llegó a su fin, el pequeño quiso saber de qué se trataba el asunto legal, y con todo el tacto del mundo, le dije que mis hermanos estaban actuando de forma incorrecta, que iba a firmar unos papeles para que no me molestaran otra vez. Caminé con el pequeño desconocido cerca de 20 minutos. Me contó algunas de sus raras aventuras y frente a una vereda me dijo que ahí se quedaba, ya que más allá no podía pasar. Le pregunté si su casa estaba lejos y él me aseguró que se encontraba junto a la carretera. Por supuesto, me despedí deseándole lo mejor. Lo curioso fue que antes de decirme adiós, me señaló: tus hermanos te van a ofrecer bebida y comida. No pruebes nada.
Por unos segundos me quedé mirando la carretera sin comprender. El atardecer ya caía y las sombras dibujaban extrañas figuras entre los árboles. La brisa recorrió el lugar, lo cual me generó un escalofrío, y esa sensación me obligó a moverme. Si bien sentía las piernas acalambradas, no podía detenerme, así que continué avanzando, y con cada metro fui olvidando al chaval. Llegué a la casa de mi padre, ahora abandonada, a eso de las 9 de la noche. Me encargué de pagar los servicios básicos durante los años pasados, así que entré y me puse cómodo. Esa noche dormí como una roca. No desperté hasta las 8 del día siguiente, y lo hice porque tocaron el timbre. Mi hermano mayor llegaba temprano para la lectura del testamento. Apenas entró, me entregó un plato de mole con una pieza de pollo que se veía deliciosa. Recibí el presente y lo dejé pasar. Estuvimos hablando de trivialidades. Sin embargo, cada tanto él insistía para que comiera lo que acababa de darme, y eso me hizo recordar las palabras del misterioso niño que hallé en el puente. Llevé la comida a la cocina y la dejé en la mesa. Pronto llegaron los hermanos de en medio y por último el menor. Yo era el segundo de los 5. El responsable de la lectura demoró casi una hora, tiempo en el que la tensión flotó entre nosotros. Al final, resultó que mi padre le otorgó un terreno a cada uno de los hijos que vivían en San Plutarco, pero dejó a mi nombre 3 hectáreas fértiles, la casa nuclear y una cuenta con ahorros que debían usarse para la educación de mi hijo cuando éste creciera. Mis oídos pudieron escuchar el crujido de los puños al apretarse, pero los gritos no se desataron hasta que se fue el notario. ¿Por qué mi padre me dejó casi todo y a ellos migajas? Me dijeron que lo más sensato que podía hacer era distribuir equitativamente lo que me asignaron, a fin de mantenernos en armonía. Pero, ¿por qué haría eso? El hermano mayor se fue dando un portazo, diciendo que yo me había llevado a mi padre para sacarle toda la herencia. El que nació después de mí lo siguió como un perro faldero. El tercer hijo no dijo nada, pero me miró como si en lugar de a un hermano estuviera viendo a una cucaracha. El menor, por su parte, me dio una amable cátedra de lo que sería mejor: dividir mi herencia tal como dijeron, para que nos tocara lo mismo a todos. Vender las tierras y luego transferirles el monto correspondiente, o bien, si no quería perder el tiempo en esas cosas, él estaba dispuesto a hacerse cargo de todo. Para calmar los ánimos, se levantó y fue a la cocina. Puso hielos en un vaso y me sirvió de una licorera que llevaba en el bolsillo de su chamarra. «Bebe, hermano, verás que todo se soluciona». Le recibí la bebida e iba a darle un sorbo, cuando un ruido en la cocina nos interrumpió. Corrimos a ver qué era, y hallamos a un perro ovillado bajo la mesa. Tenía el hocico lleno de mole. Por supuesto, lo espantamos y salió corriendo de la casa. En ese instante aproveché para despedir a mi hermano con el pretexto de que debía reflexionar las cosas. Él me dijo que no lo pensara mucho, al fin que ya tenía casa y familia en otro lado. También recalcó: «Échate un trago de licor y verás cómo las cosas se aclaran».
Yo no bebo alcohol, así que lo derramé en una planta de la sala y olvidé el asunto. Pasé el resto del día anonadado, decepcionado de mi familia y sintiéndome raro, pero también aproveché para descansar y reservar un boleto a fin de regresar a casa. Decidí comer en una fonda cercana, dormir en mi nueva propiedad e irme al amanecer. Con el primer canto del gallo me levanté, tomé un baño y recogí mis cosas. Al pasar por la sala, vi con extrañeza que la planta donde vacié el alcohol que me dio mi hermano estaba seca, con las hojas negras y la tierra llena de un hongo blanco. Mis conocimientos en plantas son mínimos, así que no analicé las cosas, solo tomé la maceta y la eché en una bolsa para llevarla a la basura. Minutos adelante, con la casa cerrada y la mochila lista, salí hacia la calle, pero observé entre los arbustos una mancha oscura. Me acerqué y vi que se trataba del perro que se comió el mole y huyó despavorido. Sin embargo, en esa ocasión no se alejó. Me acerqué por mera curiosidad y comprendí la razón. El animal tenía espuma saliendo de sus fauces. Estaba muerto. El pensamiento llegó con horror a mi mente. Dos seres vivos que probaron los alimentos y bebidas de mis hermanos murieron. Tomé el primer taxi que pasó y por si fuera poco, cuando me acerqué al puente, vi algo que la primera vez no noté. Una construcción de 1 metro cuadrado por 2 de altura. Le pedí al taxista que parara para echar un vistazo y descubrí con horror que estaba dedicada a 3 personas, un hombre, una mujer y un niño, muertos hacía más de 20 años en un accidente vial. La diminuta capilla no tenía fotografías, pero visualicé al chiquillo con el que hablé 2 días atrás y supe que era él. No comí ni bebí nada, susurré. Puesto que no llevaba veladoras, le dediqué una oración y reanudé el viaje. Una vez en mi hogar, le conté a mi esposa lo ocurrido y compartimos la indignación de saber hasta dónde habrían podido llegar mis hermanos con tal de satisfacer su avaricia. En los días siguientes puse en venta mis tierras y la antigua casa de mis padres, mismas que fueron compradas bastante rápido. El dinero lo deposité en la cuenta que mi papá le dejó a mi hijo, y aunque me dolían las circunstancias, jamás me volví a acercar a mis hermanos. Me resultaba imposible perdonar que el mayor intentó dañarme antes de saber qué le dejó nuestro padre, y el menor hizo lo mismo en cuanto oyó la resolución. Dicen que los fantasmas y los relatos de aparecidos dan miedo, pero creo que a veces los vivos hacen cosas peores. De esta experiencia me quedo con la espantosa certeza de que la muerte me acarició la cara, pero el alma de un niño me salvó de la maldad que reina en mi propia familia.